Buenos días. Primero que todo, yo creo que muchísimas gracias por este foro porque tiene como punto principal y objetivo una temática que está muy en boga y que es clave y relevante actualmente. Desde Vodafone no se concibe prestar servicios core de telecomunicaciones, ya hablemos de la parte fija o de la parte móvil mediante soluciones tradicionales de firewall, IPS, IDS, securización de terminales, etcétera, sin que tenga esa capa inherente y embebida de ciberseguridad. Entonces, a través de este webinar queremos dar un paso hacia adelante y dar detalles de una solución que vemos que es muy relevante dentro de ese espectro de detección y respuesta de la mano de nuestro partner Bordi, y la solución es ExtraHop. ExtraHop, entre sus muchas bondades, yo creo que resalta el punto que trabaja basado en tanto inteligencia artificial como machine learning, que son temas que no dejan indiferente a nadie a día de hoy, ¿vale? Entonces, bueno, sin más dilación, voy a dar paso a Marcos, que es Sales Manager dentro de nuestro partner Bordis, para que pueda dar contexto de todos los detalles de la solución y luego para que Leo, su expert, pueda dar los detalles tanto de la demo técnica como de los matices que podemos ver dentro de la plataforma. Marcos, te Vale, doy paso. perfecto. Pues muchísimas gracias, Vanessa, y a todos por conectaros. Yo estoy en el equipo de ventas, como decía Vanessa, y Leo es el ingeniero a cargo de la solución que vamos a ver hoy, que es ExtraHop. Por dar una introducción muy rápida de quiénes somos Leo y yo, de dónde salimos, nosotros somos de la empresa Bordis Technologies, somos un partner estratégico de Vodafone, llevamos más de 20 años en el mercado y nos centramos muy resumidamente en buscar soluciones novedosas y llevarlas a los clientes a través de Vodafone. Aquí el objetivo es tener un portfolio más reducido, pero realmente ser expertos de lo que estamos trabajando y tener las más altas certificaciones para poder dar el mejor servicio posible. Con esta solución de ExtraHop, que es la que vamos a ver ahora, de hecho fuimos elegidos mejor partner en España el año pasado y esperamos serlo también en este. Creo que todos los clientes que estáis aquí sois clientes de Vodafone Global Enterprises, lo que quiere decir que probablemente tenéis varias sedes, y aquí siempre nos gusta remarcar que a nivel de cobertura podemos llegar a cualquier parte del mundo, tanto a nivel de despliegue como a nivel de soporte y de mantenimiento. Luego también aquí en Madrid tenemos nuestro SNOC, que en este caso es importante porque estas soluciones de visibilidad de la red o soluciones de infraestructura o seguridad siempre, aunque sean sencillas de utilizar, requieren de cierta profundidad. Y aquí es donde nosotros, precisamente con este SNOC, podemos dar ese servicio gestionado, donde tenemos un equipo de gente que puede dar 24/7, que puede dar una monitorización proactiva y darnos esa cobertura extra que muchas veces pues, es casi necesaria para este tipo de soluciones. Ya pasando a lo que sería la solución de ExtraHop, ¿vale? ExtraHop es una empresa americana que se basa en el segmento de NDR, que ahora explicamos qué es exactamente. A nivel de referencias, pues la mayoría de las empresas, por ejemplo, son del Fortune 500 de Estados Unidos. Aquí en España la referencia más sonada es Inditex, que lo tiene ya como una de sus soluciones críticas para el negocio. Y esto del NDR es un concepto que definió Gartner hace un par de años, donde lo que nos dice es que para tener una visibilidad completa no es suficiente con tener la información de los eventos con el SIEM, ni la información del dispositivo final con el EDR, sino que es necesario también tener una herramienta que nos dé visibilidad de todo ese tráfico interno de nuestra red. Y ahí es donde entra ExtraHop, es darnos visibilidad completa de todo lo que pasa en nuestro tráfico interno una vez una amenaza, por ejemplo, ha sido capaz de pasar el firewall, ¿vale? De esta manera, ExtraHop se centra precisamente en todo ese tráfico interno que en grandes ocasiones se nos queda sin monitorizar. A nivel de cómo funciona ExtraHop, de cuál sería un poquito la lógica que sigue, es bastante sencillo. Lo que vamos a hacer es capturar el tráfico de un segmento de la red con una técnica como puede ser un port mirroring, y lo que va a hacer el appliance ExtraHop es esa copia pasiva del tráfico, donde va a coger los metadatos de ese tráfico, va a encriptarlos y va a mandarlos a su nube de inteligencia artificial, donde tiene pues ese motor y tiene el machine learning que nos da luego un dashboard desde el cual podemos ver todo lo que está pasando en nuestra red. Este dashboard se accede vía web, no tiene mayor complicación, y desde ahí vamos a tener la visibilidad de todo lo que está pasando, tanto a nivel de infraestructura, que ahora explicaremos cómo nos puede ayudar, como también a nivel de seguridad. Centrándonos un poquito más en cómo de potente es la herramienta, ahora mismo no hay ninguna otra solución que se equipare
al nivel de potencia que tiene ExtraHop. Ahora mismo es líder en el mercado y puede llegar ya no solo hasta el punto de darnos esa visibilidad que comentábamos, sino al nivel del propio paquete para sacar toda la información necesaria. Luego, además, en el entendimiento de protocolos es también ahora mismo la número 1 en la cantidad de protocolos que es capaz de entender. ¿Cómo nos ayuda ExtraHop? Aquí ExtraHop nos ayuda, como decíamos, en ese tráfico interno, y esto es importante porque con la nueva normalidad que tenemos en las empresas hay muchos dispositivos que no podemos securizar. Los dispositivos IoT es difícil securizarlos porque no podemos poner un EDR. O los dispositivos Bring Your Own Device, ¿no? Cuando la gente trae sus propios dispositivos de casa, también es difícil securizarlos. Y aquí es donde precisamente ese dispositivo que no podemos securizar con un EDR, sí que podemos ver todo lo que está pasando gracias a ExtraHop. Ahí tenéis en pantalla lo que se llama el Cyber Kill Chain, que serían los pasos que se siguen para que un ataque sea exitoso. Pues bien, aquí es donde precisamente, en este tipo de dispositivos que comentábamos, muchas veces empiezan los ataques y ExtraHop precisamente nos puede alertar de cualquier tipo de ataque que tengamos y también nos puede clasificar las diferentes amenazas en función del punto en el que está en el Cyber Kill Chain para saber si está menos avanzada o está más avanzada. Y ya por terminar lo que es la presentación, a nivel de esto, exactamente cómo nos ayuda. Pues bueno, nos ayuda primero a la gente de infraestructura y de visibilidad porque nos va a dar visibilidad de todo lo que está pasando a nivel de hacer un auto-discovery de los dispositivos y ser capaces de tener una lista de todos los dispositivos que estamos detectando en la red, clasificarlos por tipos de dispositivos, ver los países con quienes estamos conectando o los protocolos que se están hablando. Es decir, es una herramienta fundamental para el equipo de infraestructura. Y luego, en la parte de seguridad, obviamente, la detección de amenazas, el poder hacer un análisis forense, el meternos a investigar no solo la amenaza en sí, sino el contexto y los pasos que se han ido siguiendo, que es muchas veces lo que se nos queda sin visibilizar. Y en definitiva, es una herramienta que ayuda a todo el departamento de IT, no solo a uno de los equipos. A nivel de respuesta, y esto ya es lo último, nosotros podemos integrar con las principales soluciones de seguridad. Ahí en pantalla tenéis bastantes que seguro que os suenan, hay muchas más que también tienen integración nativa. Vamos a decir que las que seguro que conocéis, las que son más conocidas, tienen esa integración nativa y en caso de no tenerlo, igualmente se puede integrar vía API. Esto nos permite que, por ejemplo, si yo detecto que en el portátil de Leo hay algún tipo de ataque, le están haciendo un command y control, por ejemplo, ExtraHop puede lanzar un trigger al EDR para que automáticamente aísle al equipo de la red. Y nos permite precisamente automatizar esa respuesta para que sea mucho más rápida y no depender del factor humano, que puede ser a veces un poquito más lento. Esto ha sido la presentación más a nivel comercial y ahora yo creo que pasamos directamente con la demo para que veáis la herramienta. Sí, muchas gracias, Marcos. Permítanme compartir la pantalla, que ya tengo la demo preparada. Perfecto. Pues lo que estáis viendo en este momento es la plataforma de ExtraHop, ¿vale? Como bien comentaba Marcos, ExtraHop es una plataforma, es una herramienta que se alimenta de los datos de la red, coge los metadatos, los correlaciona y, bueno, los procesa de tal manera que me da muchísima visibilidad en la red, ¿vale? En un primer vistazo lo que podemos ver es un overview de todo lo que está pasando dentro de nuestra empresa, del segmento de red, cuyos datos estamos replicando hacia ExtraHop. El overview lo podemos ver a nivel de seguridad, a nivel de perímetro de la red y a nivel de la red. Iré pasando por cada una de estas de manera muy resumida, que ExtraHop tiene muchísima profundidad. A nivel de seguridad, pues lo primero que yo puedo ver es cuáles son los dispositivos que tienen detección, bueno, una mayor cantidad de detecciones de seguridad asociadas a ellos, que son mis top offenders. Inmediatamente veo las detecciones, bueno, una clasificación de las detecciones por categoría. Por ejemplo, tengo 28 exploits, 15 movimientos laterales, 40 acciones en el objetivo, ya sean cryptomining, exfiltraciones, ransomware, etc. Tengo 15 command y control y 28 datos. Es de esta manera como ExtraHop te muestra las detecciones de seguridad que están dentro de la empresa. Obviamente en un entorno real empresarial no queremos ver un ransomware ni filtraciones, pero esta sería la manera en la que lo mostraría, ¿no? A nivel de las detecciones de seguridad, pues podemos ver cuántas detecciones están siendo analizadas en este momento y están abiertas, es decir, que son sujetos de investigación, ¿vale? Y finalmente nos da un vulnerability assessment. Es decir,
StratoHub conoce perfectamente cuáles son las tendencias de ciberataques que están en este momento circulando el mercado, que están moviéndose por el mundo. Y a partir de estas, pues analiza las vulnerabilidades que tenemos dentro de nuestra empresa y nos dice si somos susceptibles a algún ataque que hoy en día es bastante popular. Si me permitís, me meto aquí, por ejemplo, tengo un ataque de Sunburst, un ataque de SysAlert, un ataque de Log4Shell. Si, por ejemplo, me meto a cualquiera de estas, que tengo un riesgo identificado, yo puedo ver si es que tengo algún dispositivo que tenga esta vulnerabilidad. Tengo una descripción bastante detallada de este ataque y de esta vulnerabilidad, haciendo referencia a las CVEs que son vulnerables de este ataque, cuántas detecciones tengo asociadas a esta vulnerabilidad y cuántos dispositivos tengo con esta vulnerabilidad. Es decir, ya tengo un Vulnerability Assessment solamente con la primera página, ¿vale? Yendo un poco más atrás, dentro del overview, yo puedo ver el perímetro de mi red. Y esto ya es la parte de visibilidad que me da StratoHub. Yo puedo controlar, por ejemplo, cuántos servicios en la nube están siendo accedidos desde dentro de mi empresa. Yo puedo ver, por ejemplo, el tráfico entrante y el tráfico saliente. El tráfico saliente, por ejemplo, para Amazon, para Dropbox, para Azure, para Apple, etc. Si, por ejemplo, si alguna de estas actividades no estuviera permitida dentro de la empresa, por ejemplo, si es que yo no quiero que hayan empleados míos que estén enviando datos privados a una nube de Google Drive, por ejemplo, pues yo puedo verlo desde aquí, ¿vale? Adicionalmente, que es quizás una de las cosas más importantes, hoy en día no queremos que nuestros tráficos vayan a países como Rusia, por ejemplo, o a la China, y yo puedo controlarlo desde aquí. Yo puedo ver hacia qué servidores me estoy conectando y dónde están alojados estos servidores. En este caso, si tuviera, por ejemplo, qué sé yo, identificados servidores en Rusia, yo puedo ver la cantidad de datos que se están moviendo hacia Rusia y los dispositivos que están enviando datos hacia estos países, ¿vale? Asimismo, a nivel de red, yo puedo ver, bueno, distintos indicadores de salud, que son los más comunes. Repito, esto es un overview, pero a nivel de red lo que me gusta mostrar es esta parte de aquí, la parte de activos. Yo puedo definir un periodo de tiempo determinado y dentro de este periodo yo tengo una visibilidad de cuántos dispositivos están conectados en este momento, cuántos dispositivos nuevos han sido descubiertos dentro de este intervalo de tiempo y cómo es que se han clasificado estos dispositivos, ¿vale? StratoHub, a partir del tráfico y a partir del comportamiento de los dispositivos es que los clasifica según distintos roles, ya sean controladores de dominio, dispositivos móviles, workstations, firewalls, etc. ¿Vale? Y es de esta manera que yo puedo hacer un inventario de los activos que tengo generando tráfico dentro de mi red. Y además, yo puedo ver la actividad por protocolos, es decir, yo puedo ver cuántos protocolos están atravesando o están generando tráfico dentro de mi red. Por ejemplo, protocolos SIFS, protocolo de base de datos, HTTP, etc. Esto me sirve para poder identificar protocolos no seguros. Telnet, por ejemplo, es uno de ellos, que yo no quiero esta actividad dentro de mi red, ¿vale? A nivel de visibilidad, además del inventario que me da, bueno, yo puedo ver la actividad por protocolos específicos. Por ejemplo, yo quiero analizar el protocolo de base de datos, por poner un ejemplo. Yo tengo distintas métricas de este protocolo, puedo ver las tendencias de este tráfico, puedo ver una relación entre respuestas y errores, puedo ver los métodos más utilizados dentro de esta actividad y esto para cada tipo de protocolo, ¿vale? Por ejemplo, para el protocolo HTTP yo puedo ver los tipos de errores, si son errores 400, errores 500, etc. Yo puedo ver un inventario, en este caso, de mis bases de datos, puedo ver los clientes que se están conectando a bases de datos, etc. Y una cosa que me gusta mucho enseñar es los errores. Yo puedo hacer una pequeña auditoría dentro de mi empresa con la visibilidad que me da StratoHub para ver cuáles son las bases de datos que están generando errores, qué tipo de errores se están produciendo y por qué se están produciendo estos errores. Eso con el fin de optimizar el tráfico de mi red, ¿vale? Por ejemplo, si yo quiero ver cuáles son los errores más comunes dentro de mi empresa, yo veo que hay estos errores, ¿vale? Puedo ver cuáles son los clientes que generan más errores, cuáles son las bases de datos que generan más errores. En este caso, quiero analizar esta base de datos, por ejemplo, y yo voy haciendo drill downs y en 3 clics he llegado a esto.
Yo ya sé que es un servidor SQL, tengo la IP del cliente, la IP del servidor, tengo los métodos por los cuales se están conectando e incluso el statement, es decir, la consulta que se le está realizando a esta base de datos. Yo puedo agrupar esto por statement, que eso es una cosa que me encanta mostrarlo. Yo puedo ver cuántos son los statements que están generando errores, ¿vale? Por ejemplo, yo tengo un select asterisco from product. A lo mejor esta base de datos o esta tabla ya no existe, ¿vale? Y así a nivel de visibilidad. Yo puedo hacer lo mismo para el tráfico HTTP, por ejemplo, que puedo ver, qué sé yo, lo que yo os decía, los métodos utilizados, igual los errores, los clientes. Y yo puedo ver además una cosa muy interesante, que es el Activity Map. Yo veo a mis servidores de bases de datos, ¿vale? Y puedo ver cómo interaccionan contra distintos dispositivos de mi red. Estas de aquí son mis servidores bases de datos y yo veo que tengo muchos clientes conectados y veo que algunos de estos clientes están pintados en rojo. Estos que están pintados en rojo son clientes de estas bases de datos que tienen detecciones de seguridad asociadas a ellos en este periodo de tiempo definido. ¿Vale? Es decir, con un vistazo yo ya sé cuáles son mis servidores que son propensos a ataques. Además, a nivel de actividad, yo me puedo venir, por ejemplo, aquí la parte de actividad de aplicaciones. Yo tengo unos dashboards geniales que me dicen toda la actividad a nivel de protocolos. ¿Cuáles son los protocolos que generan más errores? ¿Cuáles son los protocolos que tienen más transacciones dentro de mi red? ¿Cuáles son los protocolos o los servidores con estos protocolos que tienen un tiempo de procesamiento más alto, ¿vale? O un tiempo de respuesta más alto. Y dentro de esto, pues yo tengo un reporte ejecutivo bastante bueno. Ya dejando de lado la parte de visibilidad, me voy a la parte de detecciones de seguridad. ¿Por qué? Porque antes de poder identificar una detección de seguridad, necesitamos entender un contexto. Una vez que este contexto ya lo hemos definido, hemos marcado una baseline, entendemos cómo funciona el tráfico dentro de nuestra red, pues podemos empezar a identificar anomalías. StrawHub identifica las detecciones de seguridad a partir de anomalías dentro de la red, es decir, yo cojo un baseline, StrawHub coge un baseline, un comportamiento común dentro de mis usuarios, y si hay algo que excede por un umbral que tengo definido dentro de ese comportamiento, pues me lo notifica. Además, StrawHub entiende las firmas, obviamente, de ataques bien conocidos, y además entiende comportamientos. A partir del comportamiento, por ejemplo, yo sé que un usuario que no suele acceder a una base de datos y que se está conectando ahora y que una hora después se está conectando con algún servidor de command y control que está ubicado en Turquía, pues a lo mejor este usuario está infectado o ha sido víctima de algún ataque. StrawHub me da ese contexto y me la da de una manera bastante visual. Una cosa muy interesante que me da StrawHub es un entendimiento de cuáles son las fases dentro del Cyber Kill Chain. Como bien lo comentaba Marcos, y para los que no estén familiarizados con la terminología de Mitre, el Cyber Kill Chain es las fases que definen las tácticas y las técnicas que utilizan los atacantes a la hora de perpetrar un ataque y de intentar un ciberataque, lo cual siempre comienza con un acceso inicial, ya sea por una campaña de phishing o por cualquier cosa de esas, ejecución de cualquier actividad en un objetivo, qué sé yo, un fichero.exe, por ejemplo, ataques de persistencia, escalado de privilegios, por ejemplo, acceso a distintas credenciales. Aquí yo puedo ver, por ejemplo, ataques de fuerza bruta, ataques de man in the middle, descubrimiento de la red, etc. Y finalmente, actividades de acciones en el objetivo, que pueden ser un ransomware, crypto mining, filtraciones de datos, etc. Yo puedo ver aquí en qué fase están mis atacantes, los atacantes dentro de mi empresa, y si quiero investigar alguno en específico, ¿vale? En este caso, por ejemplo, yo quiero investigar, qué sé yo, veo aquí una data filtration, o quiero investigar esta actividad de ransomware, que ojalá nunca veamos esto dentro de nuestra empresa, pero si lo vemos, yo puedo investigar qué es lo que ha pasado. Esto ya incluso a nivel de análisis forense viene fantástico. Yo puedo ver, por ejemplo, este ataque de ransomware tiene distintas detecciones asociadas a él, y yo puedo ver cuáles son los ficheros que están comprometidos. En este caso, está identificando los ficheros comprometidos a partir de la extensión. Como podemos ver en este caso, son extensiones bastante bien conocidas de cifrado en el ransomware. Por ejemplo, esta que es .abc, .fan, .can I help you, etc.
yo puedo ver los ficheros que han sido accedidos por este atacante, ¿vale? Puedo ver los servidores a los que se ha conectado, yo puedo ver la ruta dentro de ese servidor y el fichero donde se encuentra, bueno, ese acceso, ¿no? Yo puedo ver los servidores comprometidos, en este caso es este de aquí, puedo investigar un poco más al respecto, puedo ver a qué dispositivo está asociado esto, que aparentemente es un servidor de ficheros, y puedo ver los usuarios, ¿vale? En este caso, claro, no tengo una integración con un Active Directory, pero si la tuviera, yo podría ver el nombre de usuario que ha sido utilizado para perpetrar este ataque, ¿vale? Incluso yo puedo ver los paquetes que están asociados a esta detección. Analizando más detecciones, si me vengo aquí, por ejemplo, yo quiero analizar, por ejemplo, un simple exploit, que tengo un exploit dentro de mi empresa a un servidor web, que es un servidor Drupal, que es un servidor bastante conocido por las vulnerabilidades que tiene. Yo dentro de la detección, yo puedo analizar una timeline, y esta timeline me da las detecciones que pueden estar asociadas a la detección que estoy investigando en este momento. Por ejemplo, en este momento es un intento de exploit, pero yo sé que un minuto antes se ha hecho un web directory scan, ¿vale? Es el mismo offender que ha hecho esta actividad. Poco más adelante es este mismo servidor que está siendo atacado el que se ha convertido en el atacante para perpetrar otros ataques, como una conexión sospechosa a una IP extraña, a una IP desconocida, un reverse DNS dentro de la empresa, un SIM scan, una ejecución de servicios remotos y al final una fuerza bruta, 20 minutos más tarde de que se haya perpetrado este exploit. Una cosa muy interesante que tiene StreakHawk, que es lo que comentaba Marcos, es que yo puedo ver la payload. Yo puedo ver tan profundo en el paquete como pueda, ¿vale? Y StreakHawk me da aquí, por ejemplo, el tiempo en el que ha sido perpetrado este ataque. Puedo ver el tipo de registro, la CVE, el cliente remoto que está atacando esto, cuál es su IP, cuál es el servidor que están atacando y cuál es la IP local, ¿vale? Y además me da un contexto del ataque y me da opciones de mitigación. Por si eso no fuera suficiente, digamos, si yo quiero investigar un poco más de esto, yo quiero investigar, por ejemplo, el ataque de fuerza bruta, yo puedo ver indicadores de por qué considero que esto es un ataque de fuerza bruta, y aquí me dice, la tendencia de esas credenciales es de 0, y en un periodo de tiempo determinado, en este caso son 5 minutos, se han hecho 149 intentos, ¿vale? Yo puedo ver que este mismo atacante ha tenido 2 víctimas. Para cada una de estas víctimas tengo esos 2 ataques, ¿vale? Tengo lo que ya comentaba, las detecciones asociadas, tengo los servidores asociados, tengo los usuarios, en este caso sí que puedo ver los usuarios que están perpetrando este ataque o que están involucrados en este ataque, y un poco más de contexto de la detección. ¿Que quiero investigar un poco más al respecto? Yo quiero investigar cómo es posible que este servidor, que es el servidor al que me conecto todos los días y sobre el cual trabajo, esté asociado con un ataque. Pues investigamos un poco más al respecto, me voy a los registros y tengo una vista muy completa de qué es lo que está ocurriendo en este momento. Por ejemplo, yo tengo acciones en el puerto 445 y tengo distintos métodos de acceso. Por ejemplo, en este caso, un tree connect, un session setup, etc. Yo puedo incluso agrupar cuáles son los métodos por los cuales están intentando hacer este ataque de fuerza bruta. Por ejemplo, la mayoría son session setups. Vamos a ver qué es lo que está pasando. Y puedo ver lo que ya os decía. Puedo ver lo que ya os decía. ¿Cuáles son los servidores? ¿Cuáles son los clientes que están perpetrando este ataque? Puedo ver cuáles son los usuarios involucrados, ¿vale? Puedo ver el tiempo de respuesta, puedo ver, vamos, un montón de información. A nivel de visibilidad, StreakHawk además me permite, bueno, me proporciona distintos dashboards. Los dashboards me dan un entendimiento mucho más visual de todo lo que pasa dentro de la red. Primero que nada, el network performance, que es fundamental, la visibilidad es fundamental, eso ya lo hemos comentado. A nivel de salud de la red, que esta es una cosa igual increíble, me da, por ejemplo, cuáles son los dispositivos conectados, cuál es el throughput que tiene mi red en este momento, etc. Y además, a nivel de security hardening, yo puedo ver, por ejemplo, cuántas son las conexiones que tengo en este momento hacia afuera que tienen un destino sospechoso, cuántas peticiones HTTP se han hecho con hosts sospechosos, etc. Yo puedo ver una tendencia en el tiempo. Además, a nivel de higiene de la red, yo puedo ver cuántas conexiones se han realizado dentro de la empresa con switches de cifrado débiles.
puedo ver cuántas sesiones están conectadas en este periodo de tiempo con switches de cifrado débiles. Puedo ver los certificados. ¿Cuántos certificados están circulando dentro de mi empresa que están expirados? ¿Cuántos certificados están firmados por sí mismos? ¿Cuántos certificados wildcards tengo dentro de la empresa? Yo puedo investigar cuáles son esos certificados, cuándo son emitidos, cuáles son sus CAs, etc. Por ejemplo, yo puedo ver cuáles son los certificados expirados y tengo todos estos. ¿Quiero investigar un poco más de cualquiera de ellos? Pues yo veo los dispositivos que están utilizando este certificado, contra qué servidores los están utilizando, contra qué puertos están conectando, como son certificados SSL, son certificados, bueno, se están comunicando en el puerto 443. Puedo ver la suite de cifrado que están utilizando, la versión de SSL, que es TLS 1.2 en este caso. Puedo ver el issuer de ese certificado y puedo ver incluso la fecha de expiración y los hashes de los certificados. Es decir, tengo una visibilidad completa de todo lo que puede estar pasando dentro de mi red, y por lo tanto me da muchísima visibilidad. Además, dentro de esto, pues, ¿qué cosas más puedo comentar? El tema de las alertas. Yo puedo programar y configurar distintas alertas dentro de StraHub que me notifique de actividades que me interesan. Por ejemplo, actividades a algún servidor por RDP. Yo puedo configurar una tendencia que cuando esta tendencia suba de 1 o 2 o 3 en un periodo de tiempo determinado, pues que me lo notifique. Que me lo notifique o por correo, o por Teams, o por el método que yo quiera. Una cosa muy interesante que tengo que comentar, Marcos, son las integraciones. StraHub puedo integrarla con distintas herramientas y, por ejemplo, si ya tengo yo un SOC contratado que tenga algún SIEM con Splunk, o qué sé yo, si tengo un firewall de Palo Alto que quiero prevenir ciertas conexiones, o que tengo dentro de mi empresa una solución como CrowdStrike de EDRs, pues puedo integrarlas dentro de esta herramienta para que no solamente se alimenten entre ellas, que la información sea compartida entre todas ellas, sino que actúen conjuntamente, que tomen acciones ante cualquier actividad sospechosa o potencialmente maliciosa. Leo, para hacer un inciso con la parte de visibilidad, que yo creo que es una palabra que se ha repetido a lo largo de los diferentes puntos que habéis comentado, ¿cuál es el rollout o dónde está el punto de instalación dentro de los diferentes clientes? ¿Está en HQ, en su sede principal? ¿Ese por mirroring se hace en qué punto exactamente dentro de la red para seleccionar el segmento? Y aprovecho con mi pregunta para recordarle a todos los que están conectados que en la parte de preguntas y respuestas podéis ir dejándolas y las vamos a ir contestando dinámicamente. Gracias, Vanessa. Pues de hecho, esa es una excelente pregunta, el despliegue de StraHub. ¿Dónde lo despliego? ¿Cómo lo despliego? StraHub, bueno, es un appliance físico, evidentemente es un sensor que tenemos que instalarlo dentro del rack. Existen diferentes tamaños que se dimensiona a partir del throughput. Y lo que nosotros hacemos es coger el tráfico que sea relevante para el cliente. Habrán distintos segmentos dentro de la red que nos interesa monitorizar. Por lo general, lo que nosotros recomendamos inicialmente es intervenir sobre un enlace troncal dentro del core de la red, a partir ya sea de un port mirroring o de un network tap. El network tap te da mucha más visibilidad, pero un port mirroring, por ejemplo, si queremos agrupar distintos puertos del switch, podemos hacerlo perfectamente. Y además, si queremos ver el tráfico de distintos segmentos dentro de la red, por ejemplo, si dentro de un data center nuestra red está segmentada de tal manera que no sé, queremos ver el tráfico entre un servidor de virtualización y el tráfico entre las máquinas virtuales y el tráfico entre distintas subVLANs, pues lo que podemos hacer es agregar todo ese tráfico con algún dispositivo que se llame Packet Broker. Nosotros trabajamos con la empresa Gigamon. Agregamos todo ese tráfico, mejor dicho, lo deduplicamos y lo enviamos a StraHub, ¿vale? Y StraHub nos da una visibilidad completa de todos los segmentos que están siendo agregados y cómo se correlaciona ese tráfico entre sí. Genial, gracias, Leo. Nada. No sé si hay alguna pregunta adicional. Hay una pregunta claro, que existen diferentes integraciones nativas con principales fabricantes ya del mercado, pero habla de en caso de que hayan sistemas propios de una corporación y en donde haya, por ejemplo, temas de conectividad a cloud, sea cloud público, que creo que has comentado algún inciso de que se puede ver detalladamente ese tráfico. Entonces, claro, ¿cómo se concatena esta con soluciones de protección tipo Workload Protection, Posture Management?
¿Es un complemento? ¿Es adicional? Claro, lo que hemos comentado ya en varias veces, esa fase previa de protección contra esta de visibilidad y detección. Leo, ¿algo que quieras allí comentar? Sí, correcto. De hecho, es una excelente pregunta. Como ya comentaba Marcos, ExtraHop se integra con muchas soluciones de manera nativa. Sin embargo, al no ser este el caso, lo que hacemos es configurar un trigger. Esto lo hace ExtraHop y se hace obviamente bajo demanda, es decir, hay que solicitar el desarrollo de ExtraHop. Y lo que hacemos es crear un trigger de estos. ¿Vale? Por ejemplo, yo quiero hacer cualquiera de estos. Y le doy editar el trigger y es básicamente un código en JavaScript que lo desarrollará ExtraHop y a partir de los distintos parámetros que tenga la herramienta con la cual se quiere integrar, pues se hace de esta manera. Esto se hace bajo demanda, es decir, habría que solicitar los servicios profesionales de ExtraHop para ello, pero que es posible integrarlo con cualquier solución que esté actualmente disponible en el mercado. Fenomenal. Gracias, Leo, que te hemos cortado aquí un poco el speech y sé que nos iba a dar ya más detalles de la parte de warnings y demás. Nada. Que las preguntas son bastante importantes en este caso. ¿No hay alguna pregunta adicional? ¿Dónde podemos ver el listado de integraciones con otros fabricantes? Es decir, las que ya están, vamos a llamarla by default, ¿en dónde podría eso verse? Leo, Marcos, Correcto. no sé si eso está. Sí, de hecho, esa información es pública. Está Se en lo ve internet, desde la web de ExtraHop. Si buscamos en Google rápidamente ExtraHop integraciones, nos aparece la lista de todas las soluciones con las que se puede integrar. Fenomenal. Gracias. Tenemos otra pregunta. ¿Cómo clasifica ExtraHop a los activos descubiertos? Bueno, esa es una excelente pregunta y bueno, aprovechando que ya estoy aquí, como podemos ver, ExtraHop ya nos da una clasificación de los dispositivos que han sido descubiertos dentro de la empresa. Como sabemos, los dispositivos pueden ejercer dos roles dependiendo del protocolo que ejecutan, ya sea como cliente o como servidor. Y si, por ejemplo, si yo tengo un equipo que es un servidor Windows que está respondiendo peticiones de HTTP, pues yo lo clasificaré como un servidor web. O si tengo un servidor que está recibiendo queries de bases de datos y que es un servidor que cumple con estas características, pues puedo verlo. Si queréis, por ejemplo, me meto aquí a, qué sé yo, un servidor web y yo puedo ver que este tiene distintos tipos de actividades, ¿vale? Actividad tanto de cliente como de servidor. En este caso, las actividades predominantes de todos estos es de HTTP y por lo tanto los clasifica como servidores web. Sin embargo, estos servidores asimismo cumplen otras funciones, aparentemente. Por ejemplo, algunos de estos cumplen la función de servidor SIFS o de servidor ICA o de servidor, qué sé yo, SSH. Yo puedo ver, por ejemplo, incluso estos servidores que cumplen actividades de cliente, como ser clientes de base de datos, que será un servidor web que se está alimentando de alguna base de datos externa. Yo puedo aplicar un drill down para esto, entonces yo ya tengo los servidores web que a su vez se alimentan de bases de datos. Y ya tengo información relacionada de estos. Y es a partir de las características de los equipos y de su comportamiento que ExtraHop los clasifica. Incluso, por ejemplo, si yo quiero ver cómo se comporta un gateway. Un gateway, por lo general, es un dispositivo que se muestra ExtraHop con una sola dirección MAC, es decir, con un único direccionamiento de capa 2, pero que por detrás yo puedo ver que está asociado con distintas IPs, con un número muy grande de IPs. Y por lo tanto, yo ya entiendo que habrá más dispositivos detrás de este equipo y por lo tanto ya sé que este equipo es un gateway. Y así, eso para cada caso de uso. Dentro de esto, vale la pena comentar que recientemente ExtraHop añadió lo que son los dispositivos médicos dentro de su entorno, es decir, ExtraHop es capaz de identificar dispositivos médicos dentro de una empresa e incluso los attack simulators. Si, por ejemplo, estamos en un proceso de pentesting, ExtraHop sabrá discernir cuáles son los dispositivos de un pentester a los de un atacante real. Eso a partir del comportamiento que se observe dentro de la red, ¿no? Has comentado un punto muy relevante, Leo, claro, porque la parte, y igual esto está más relacionado al punto de vista comercial. En este caso, si hablamos de una estructura médica donde pueden haber muchísimos activos, muchísimas IPs, Marco, una pregunta. Aquí a nivel de diseño y cotización de este tipo de proyectos,
es asociado a una IP, viene asociado a throughput. Sí que me gustaría si pudiéramos comentar esta parte. Claro, el modo de cotizar extra hop es como mencionarlo en algún momento, que es en función del throughput de ese segmento de la red, donde vamos a hacer el análisis del tráfico. Entonces, no va por el número de IPs, que esto puede ser bueno en caso de, por ejemplo, un hospital que puede tener bastantes dispositivos IoT, lo que se traduce en muchas IPs, pero que no necesariamente puede tener tanto tráfico. Entonces, el objetivo es, bueno, pues ajustar al máximo posible. En extra hop el appliance más pequeño, por ejemplo, es de 1 gigabit por segundo, luego ya pasaríamos a 10 o podemos ir escalando en función de la necesidad del cliente. Vale, fenomenal. Gracias, Marcos. Nada. Bueno, hay una cosa más que me gustaría añadir. StraHop añadió recientemente un nuevo dashboard, que creo que no lo puedo ver aquí en la demo, pero es un dashboard donde yo puedo ver la actividad hacia fuentes de OpenAI y de inteligencia artificial hacia afuera. Es decir, yo puedo controlar a los usuarios dentro de mi empresa que se están conectando, por ejemplo, a ChatGPT o que se están conectando a DALL-E 2 y herramientas de inteligencia artificial. Esto para controlar cuáles son los usuarios que tienen permitido hacer esto, por qué lo están utilizando, para qué. Esto es una cosa bastante interesante. Lamentablemente por limitaciones de la demo, este es un entorno de demo que tiene StraHop, que es totalmente gratuito, que no le he comentado. Si buscáis en Google StraHop Demo, podéis registraros de forma gratuita y ver la misma plataforma que os estoy enseñando en este momento. Una de las preguntas que sí nos ha surgido es qué diferencia podría haber con respecto a un sistema SIEM tradicional, complemento, sustituto. Excelente. Sí, bueno, lo que ya os comentaba Marcos al principio, un SIEM es un dispositivo que almacena los eventos que ocurren dentro de la empresa. Por ejemplo, yo puedo enviarle los logs y los eventos de servidores de Windows, los logs de distintos dispositivos de infraestructura de red a través de syslog y cosas por el estilo, correlacionar estos eventos y mostrarme los datos de una manera más visible. ¿Y cuál es el problema con estos equipos? Que es necesario generar los eventos, que por lo general tienen un fichero de logs, el cual lo envía en StraHop. ¿Vale? Todo esto se hace dentro del tráfico en producción de la red. ¿Vale? StraHop lo que hace es, coge un port mirroring o un tag, está de forma pasiva dentro de la red, no se alimenta de los dispositivos como tal, es decir, los dispositivos de la red no tienen por qué enterarse que hay un StraHop dentro de la red, y se alimenta del tráfico. Es decir, es como una cámara de seguridad que está puesta dentro de la empresa. Los usuarios no tienen por qué enterarse que está esa cámara de seguridad ahí y StraHop los está viendo constantemente. Está viendo la actividad que realizan estos dispositivos, los distintos activos, qué tipo de actividad realizan y te da una información bastante completa. ¿Cómo se complementan los unos con los otros? O bueno, de estas dos tecnologías. Gartner definió, como ya comentaba Marcos, lo que es la tríada de visibilidad del SOC. ¿Vale? Que está compuesta por el NDR, el SIEM y el EDR. Evidentemente, StraHop no tiene visibilidad de ciertos eventos de los dispositivos. Por ejemplo, en infraestructura de red, si un puerto se levanta o si un puerto se cae, por ejemplo, a nivel de switches o de routers, o actividad de servidores web o cosas por el estilo. O no tiene visibilidad de lo que ocurre en un dispositivo con un agente. Entonces, lo que hace la tríada de visibilidad es complementar esta información. Ya tenemos un grado de visibilidad holística de todo lo que pasa dentro de la empresa. Una pregunta, porque digamos, al complementar y vitaminar, pues llámalo de alguna forma, ¿podría StraHop ser, por ejemplo, este tipo de plataforma o herramienta que podría ayudar a evitar falsos positivos en este tipo de infraestructura, por ejemplo? Sí. De hecho, hemos tenido ya algún caso, por ejemplo, de que veíamos conexiones hacia, qué sé yo, servidores de command y control. Y que, claro, un SIEM por lo general no te dice si la conexión ha sido exitosa o no. Solo te dice que ha habido un intento de conexión y que no sabes si es que hay una persona que estaría atacando. StraHop, por otro lado, yo puedo ver, por ejemplo, a nivel del tráfico que estoy generando, si ha sido un SSH Open y un SSH Close, pero no tengo el mensaje de aceptación de esa conexión. Entonces, me da como un paso más a la visibilidad que me puede dar un SIEM. Que igual un SIEM tiene cosas bastante importantes
y que no se, bueno, y que se complementan el uno con el otro, ¿no? Es decir, el tener uno no quiere decir que no se pueda confiar en el otro. Efectivamente. Y ya una de las últimas preguntas que tenemos, ¿qué hace ExtraHop con el tráfico cifrado? Muy buena pregunta. A nivel de, bueno, efectivamente, si el tráfico de la red está cifrado, ExtraHop me lo pondrá como SSL, ¿vale? Esto es una cosa muy importante que vale la pena comentar. Yo tengo aquí tráfico SSL, que igual tengo distintas métricas de SSL, por ejemplo, las versiones de SSL que se están utilizando, errores, etc. Sin embargo, de este tipo de tráfico yo no puedo ver el payload, a no ser que descifre este tráfico. ExtraHop es capaz de desencriptar el tráfico cifrado, dependiendo obviamente de la versión de SSL que se tenga, para poder ver el payload. ¿Esto cómo lo hacemos? Lo que se hace es cargar la llave privada y los certificados que sean necesarios dentro de ExtraHop para poder desencriptar ese tráfico. Y para, por ejemplo, para versiones de TLS 1.3, que es ¿cómo se llama? El Perfect Forwarding o algo así. Es que ExtraHop tiene un agente que se llama el Key Session Forwarder, que lo que hace es básicamente reenviar las claves privadas hacia ExtraHop para poder desencriptar el tráfico que esté en TLS 1.3. Fenomenal, gracias. Esa era la última pregunta que teníamos con respecto al set inicial. No sé si quieres comentar algo más, Leo, con respecto de la parte de visibilidad y de warnings, que creo que justamente estabas allí comentando. Bueno, esto ya era como complemento para finalizar la presentación, pero vamos, que yo puedo notificar cualquier evento de la manera que quiera, ¿vale? Es decir, no tengo que estar yo activamente metido a la herramienta buscando actividad y tal. Si hay algo que me interesa monitorizar que sea específico, yo puedo crear distintas alertas en función a lo que me interese. Accesos a servidores, comunicación entre distintos dispositivos. Si, por ejemplo, si tengo distintos clientes que solamente tienen que realizar actividad de cliente, pues puedo crear una alerta para que cualquiera de esos dispositivos, o sea, por si cualquiera uno de estos dispositivos empieza a responder peticiones de HTTP, por ejemplo. Entonces, cuando ocurre esto, cuando tengo este evento, pues me lo notifica. Me salta una alerta, me llega un correo, me llega un Teams, al Teams por la integración de webhooks, por ejemplo, que es igual fantástica, que lo utilizamos con algunos clientes, y yo puedo monitorizar bastante bien lo que ocurre dentro de mi empresa sin siquiera conectarme a la plataforma. ¿Vale? Y pues, Perfecto. bueno. Gracias, Leo. Muchas gracias, Vanessa. No sé si hay algo más que comentar o alguna pregunta adicional. No es, bueno, es una pregunta ya sería dentro del scope comercial, entonces para hacerle también preguntas a Marcos, porque nos comentan por aquí, claro, es una herramienta muy potente y con un alcance que podría ser visto como bastante amplio. ¿Algún punto principal o que podrías destacar de en qué tipo de segmentos o verticales a nivel de clientes podría encajar? Es decir, ¿en dónde es definitivamente un must y no un nice to have, por ejemplo? Cuando alcanzamos cierto nivel de madurez en seguridad, sí o sí, bueno, nosotros recomendaríamos poner el NDR. Sí que es cierto que si somos una empresa que a nivel de seguridad pues está empezando, como quien dice, y que tampoco tiene un recorrido muy largo, pues entendemos que igual el NDR ahora mismo no es la prioridad. Pero si tenemos, primero, cierto tamaño, tenemos gran número de usuarios, tenemos un nivel de madurez donde probablemente pues ya tenemos un SIEM o tenemos un SOC, en ese punto ya deberíamos plantearnos el ver el NDR porque sería la capa final, vamos a decir, que nos va a dar esa visibilidad que hoy en día nos puede faltar. Y a nivel de qué tipo de clientes, de qué verticales, la verdad que es una herramienta muy transversal. Sí que estamos viendo que ciertos sectores tienen pues, más éxito, por ejemplo, a nivel de empresas que manejen grandes volúmenes de información confidencial, porque ahí la seguridad es incluso más necesaria que en el resto, como puede ser pues, empresas de banca o aseguradoras o empresas financieras. Y luego, en todo lo que es entornos industriales o que tengan una alta cantidad de dispositivos IoT, que muchas veces es difícil securizar, pues ahí también viene genial, porque no sabemos, ¿no? Si un dispositivo IoT puede resultar o que acabe en un ataque, mientras que con ExtraHop sí que podemos tener ese dispositivo más localizado y ver todo lo que está pasando a nivel de red, que es lo que no nos va a dar un EDR porque no podemos ponerlo.
Bueno. Y por nuestro lado, poco más. Ay, ¿sí? Ahora, ¿nos oyes, Vanessa? Que te perdimos un momento, Vanessa. Sí, no pasa nada. Vale, gracias, sí. Gracias, Marco. Yo creo que Vale. por hacer también un recap, no sé si hay algún punto que queráis matizar de cara al cierre o algo que echéis en falta que no se haya preguntado, que la verdad que las preguntas han estado bastante variadas y activas, la verdad, desde los últimos 20 minutos. Pues, a ver, yo diría que al final es una herramienta muy potente y que aunque no sea la prioridad para este año, porque bien no haya presupuesto, porque hay otros proyectos delante, que no hay ningún problema, sí que merece la pena conocerlo. Porque esto del NDR hace unos años igual no era tan conocido, ahora se está escuchando muchísimo más y de aquí a los siguientes años va a ser algo tan común prácticamente como puede ser tener un EDR. Entonces, nuestra recomendación es, oye, hacer una sesión, presentarlo, que se conozca y ya si esto vemos que tiene sentido de cara al año que viene o de cara más adelante, pues perfecto. Pero el tener la información siempre va a venir bien, por lo menos para estar al día de lo que está pasando en el mundo de la ciberseguridad. Eso sin duda. Yo creo que por complementar este punto es lo que discutíamos al inicio. O sea, desde Vodafone no se concibe que salga ninguna oferta desde lo más simple, que eso es una oferta de movilidad o de, vamos, móviles, básicamente, es donde se trabaje con esa securización, es que hablamos de MTD, EDR, etcétera, hasta este último punto de conectividad fija, infraestructura perimetral, en donde ya sabemos que no hay ningún servicio de telecomunicación core o de infraestructura a nivel de clientes en donde no veamos que haya necesidad de tener una propuesta intrínseca de todo lo que tiene que ver con ciberseguridad. No me queda más que agradeceros tanto a vosotros como a los participantes por el tiempo. Comentar que quedará grabado para si queréis acceder nuevamente, ver algo que quede pendiente de la demo y por supuesto, de nuestros contactos, yo creo que todos los tenéis por si queréis aclarar alguna duda o tener una sesión específica para trabajar ese discovery y poder trabajar en una prueba de concepto, o mejor dicho, en una prueba de valor, que es lo que tiene sentido para este tipo de proyectos. Así que, de nuevo, muchísimas gracias y estamos en contacto. Buen día para Muchísimas todos. gracias. Muchas gracias, Vanessa. Buenos días.